con el economista Fabián Medina, que tiene la gentileza, la deferencia en la mañana de hoy de atendernos. Fabián, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Buen día. Muchísimas gracias por esta oportunidad. No, gracias a usted, no hay problema. Gracias. Fabián, bueno, obviamente queremos conocer tu opinión, tu análisis, en primera instancia, de este superministerio que se ha creado, donde va a tener 3 áreas, lo que es economía, agricultura y producción. ¿Cuál es tu opinión? No es ningún superministerio, es la unificación de lo que en 2015 se partió toda la parte de economía. Es el mismo ministerio que en su momento tuvo Roberto Larraña y después tuvo Miguel Peirano. Ajá. No es ningún superministerio, es exactamente lo mismo. Es más, lo único que le faltaría para hacer ese ministerio es transporte, que después pasó a Interior y quedó así. Pero bueno, es el mismo ministerio que tuvieron ellos en su momento, nada más. Bien. Es un ministerio que tenés que saber operarlo. Aparte es necesario tenerlo así porque así tenés el control total de la mayor parte de los datos económicos. Si no tenés que siempre andar coordinando con otros ministros y cuando vos coordinás con alguien, a ver, ¿por qué digo coordinás si no ordenás? Porque vos ordenás a lo que está abajo, vos coordinás con lo que está en tu par. Siempre es complicado. O sea, un poco a la vuelta al antiguo funcionamiento, donde todas las áreas vinculadas con la economía diaria del país y relacionadas con la economía diaria del país están juntas. Exacto, exactamente eso. Eso es lo mismo que lo que había antes y es casi igual lo que hay ahora. Falta un poquitito que el transporte se fue a obras públicas, infraestructura, como quieras llamarlo. Fabián, y eso es mejor, eso agiliza, eso es que una persona, como en este caso que viene de la política, después te voy a pedir un comentario sobre Massa, pero en este caso es un dirigente político quien está a cargo de este ministerio. Exacto. Lo que va a hacer es una coordinación política de los sectores técnicos. ¿Qué quiere decir con eso? A ver, no es lo mismo un técnico que tiene que hablar con el jefe de gabinete para que lo autorice, para que le dé el ok para una decisión administrativa, o al presidente para un decreto, llámese la forma que sea, DNU, decreto simple, que es ser alguien propio del esquema político e integrante a su vez de lo que es el núcleo grande, los partidos mayoritarios del espacio, de la coalición del gobierno, en el cual por uno tiene que pedir permiso o anunciarle todo y el otro dice, voy para allá, necesito que me firme, lo tengo preparado, ¿sí? Bien. Son dos formas distintas de proceder y de actuar, inclusive hasta de ejecutar. Bien. ¿Qué opinás de la figura de Massa al frente de este ministerio? Creo que necesitabas alguien con decisión, que tome ideas, que tome ideología, que sepa lo que quiere como para la economía, para un país, y en base a eso ejecute lo que tiene que hacer. Es lo que corresponde, para mí es lo que corresponde. Salvo que tengas un técnico que tenga carácter político y que haga lo mismo sin necesidad de ser un político. Si sos técnico con carácter político, más que técnico sos un político y tomás definiciones, ¿sí? Salvo que llegues como técnico y el presidente te meta todo el caudal político atrás, como lo que hizo con Caballo en su primera etapa el presidente de ese momento, porque después lo ves, si no, después se desvirtúa como en el segundo momento de Caballo, que el presidente no tenía fuerza. ¿Sí? Sí. Entonces es necesario estar, y creo que está bien orientada la bocha. Muchos te dicen, la economía es un tema tan complicado que no es solamente para dejar la mano de los técnicos o de los economistas. Hay varios nombres
que Massa ha convocado para integrar este nuevo ministerio. Hay un dirigente de Entre Ríos que va a estar a cargo de lo que es la parte de agricultura. Marx, sí, Marx, que va a estar también en el Ministerio de Economía, el economista Marx. Marx es uno de los 4 que tienen capacidad de monitorear lo que es el tema de deuda, porque va a hacer el monitoreo. O sea, ¿qué quiere decir monitoreo? Va a ver cómo se va progresando en el acuerdo con el Fondo Monetario. No va a corregir el acuerdo con el Fondo. Hay 4 personas únicamente en el país en estos momentos que son capaces de realizarlo. 5, podríamos decir. Uno es estaba del gobierno, que es Sergio Chodos, y uno de los 4 es Marx. Bien. Los nombres del que van a acompañar a Massa, ¿a vos cómo los evaluás? Mira, básicamente es el equipo que decidió Massa. Él será responsable por si alguno tiene mayor o menor medida cumplir el objetivo y sabrá lo que tiene que hacer. No me cabe duda que tiene carácter como para tomar la decisión que tiene que tomar. ¿Tuviste posibilidad de analizar las medidas anunciadas, que son 3 o 4, me parece importante, el tema de, tarifa plena para los que pueden pagar, equilibrar las cuentas, cumplir con el fondo, pero tu punto de vista, ¿cuál es? Mira, primero y principal, vamos a aclarar algo. Hay 9 millones de hogares con gas y 15 millones de hogares con luz en lo que es el país, ¿sí? Hay 9 millones y un poquito más, pongamos signos generosos 10 millones que se anotaron para los subsidios. El tema es el siguiente: los que no se notaron no es porque no pueden hacer, no quieren, o no es porque no pueden hacerlo, sino porque mayoritariamente, como tenés un 40% de la población en la economía informal, llámese economía negra, o para decirlo más fácil, en negro, y tienen más de una propiedad o más de un auto de los últimos 5 años, o de los últimos 3, prefirieron no inscribirse al efecto de lo que dan en la lista de los datos, ¿sí? Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que de esos 9 millones y pico, lo que vas a generar es un esquema de segmentación como el que estaba anunciado, por segmentos, por etapas, digamos, de ingresos, todo. Pero adicionalmente a eso, por ejemplo, con el mes de julio-agosto, deberías tener un tope de 400 kilovatios luz. Estimo que debe ser bimestral, porque la factura es bimestral, aunque se paga de manera mensual. Ajá. Entonces, eso se va a modificar en otros meses, como ser diciembre, como ser de diciembre a marzo. Claro. En el cual se modificarán los topes porque la gente consume un poco más de energía. Y a partir de ese tope, lo que va a generar es un acceso más cercano a la parte de no cobertura de subsidios. Entonces, creo que está bien, quien más gasta tiene que pagar más, eso es lógico. Bien. Fabián, en este contexto de cosas, ¿no? Esta situación errática que se ha dado con el dólar, ¿vos qué comentario nos podés hacer? Mira, con todas las medidas que se adoptaron ayer, hay que inclusive decir un par de temas. Se va a buscar que en estos 60 días meter algo así como 20.000 millones de dólares en reservas. Llámese entre lo que es los 7.500 millones de dólares de préstamo de Qatar, lo que son los adelantos de exportaciones que se comprometieron todos los sectores, inclusive el campo, los 1.100 del BID, o los 750, 800 de lo que es en sí mismo la Corporación Andina de Fomento. ¿Eso qué quiere decir? Más el recupero de aduana, porque se encontraron 13.000 operaciones de 722 empresas
con sobrefacturación de importaciones. ¿Qué es la sobrefacturación de importaciones? A ver, para que lo entendamos. Sí. Vos compras algo al exterior que vale $5.000, para decir un dato. Un número, sí. Pero vos pasás la factura que te están cobrando 8.000, ¿sí? Haces el pedido de importación, el Banco Central paga los $8.000 a una cuenta del exterior, vos pasás los pesos, el tema es que te quedaste en el exterior con $3.000 que no son tuyos, sino que son del Banco Central, de las reservas, a valor oficial. De esos se encontraron 13.000 operaciones, de las cuales son 722 empresas, o sea que por lo menos debe estar hablando de algo así como de 1.000 o 1.300 millones de dólares. O sea, para que la gente que está del otro lado lo entienda, quiere decir esto que hubo empresas que no transparentaron la realización de operaciones comerciales al exterior en el volumen que lo se deberían. Quedaron directamente con recursos del Estado Nacional. Facturaron más, un importe mayor para quedarse con dólares que son propiedad del Banco Central, y se los apropiaron a valor oficial, a 140. Por eso van a ser sometidos, después de los 60 días, si no corrigen y no reintegran los fondos, a una demanda penal económica en lo local y una demanda en Estados Unidos, en la Unidad de Información Financiera de Estados Unidos. A ver, si en Estados Unidos evadirse impuestos o hacer lo que hicieron acá, puede ser ir preso, ¿sí? Estados Unidos no es Argentina en ese sentido. Luego me decís, hay que verlo, sí, pero en Estados Unidos van presos también. Vos le voy a buscar, los presos se van a llevar, acordate que Al Capone estuvo preso no por matar gente, sino por no pagar impuestos. Por no pagar impuestos. Yo tengo entendido que en Estados Unidos todo el mundo tiene que tener un contador para no equivocarse en el tema de lo que es el pago de impuestos al Tesoro norteamericano o al gobierno norteamericano, porque como decís vos, vas en cana si no pagas. Exacto, tenés algo que se llama el tax, que es el equivalente en Argentina del impuesto a las ganancias. Si bien es un poco menor la alícuota, vos tenés que pagarlo. A ver, hay gente que no lo paga y sale del país, pero eso lo pueden dar entre 5 y 10 años a Estados Unidos. Porque en el momento que vuelven a reingresar, los agarran del cuello y lo llevan preso. Bien. Y como medida adicional, no sé si hablamos, está el hecho que se anunció que el miércoles 10, se va a dar la movilidad jubilatoria y el valor del monto del bono para llegar al salario mínimo vital y móvil, ¿sí? El salario mínimo para este bono no es únicamente para las mínimas, es para desde las mínimas hasta llegar al monto del salario mínimo vital y móvil. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Pues supongamos que vos te vas con la mínima de 37 a 43 mil pesos, ¿sí? O 42 mil pesos, ¿sí? Y el salario mínimo son 44. Por esos 2.000 pesos te van a dar un bono, mientras tanto dure tu jubilación y el salario mínimo. Por ejemplo, si vos en lugar de 42 cobrás 43.500, el bono va a ser 500 pesos. Eso se anunció, todos estos datos, con los adelantos de exportaciones, con todo, deberías tener dentro de un rato una caída del viejo país. Entre hoy y mañana creo que debería tener que romper la barrera de los 2.000. No te digo que se va a ir a 1.100, puede ser 1.950 y se rompe la barrera de los 2.000 igual. Una caída de los dólares financieros, tanto bolsa como contado con liquidación, caída del blue, y yo te diría que la suba de los bonos. Ya hay una pequeña subida, una pequeña suba de bonos en orden internacional de operaciones anterior al mercado de un punto y medio. Bien. A esta hora. Fabián, para el que te está escuchando y te está mirando del otro lado, que no llegamos a fin de mes, que nos cuesta, que los productos cada vez cuestan más, que comer cuesta cada vez más, o llegar a fin de mes, ¿vos qué tenés para decirle? Mira, yo lo que te digo es
Vienen 2 meses duros, nada se hace, en economía nada se hace un día para el otro. Puedes obtener préstamos, fondos fáciles en cuestión de 45 días, pero vamos a tener 2 meses complicados. Y los datos que me dan a mí de inflación del mes de julio debería ser 6,2, 6,3. Si hay algunos que dan más de 7 o si el dato oficial es mayor a 7, yo revisaría con lupa los sistemas, a ver qué es lo que están tomando. Julio, agosto, estamos en esos números, después va a bajar como base de las reservas, como base de los accesos a los fondos. Yo creo que vamos a tener estabilizada, se va a estabilizar la economía a partir del 1 de septiembre. Todo lleva su tiempo, nada es mágico. Y a partir de ahí vamos a tener una inflación adecuada entre 3, 4%, 4,5%. ¿Sí? Es alta, pero no es alta de arriba de 6, obviamente. Bien, o sea, ese dato es un dato importante tener en cuenta y después mantenernos. Lo podemos bajar, bajémoslo. o sea que entonces serían 2 meses complicados, 2 meses cruciales, y después empezaría a mejorar, digamos, la situación. Primero se estabiliza y después mejora. A ver, entendámoslo fácil. El salario de los privados, los sueldos de los privados, van a tener las revisiones para que no caigan con la inflación. Eso se garantizó ayer. Así que las paritarias van a seguir vigentes y las revisiones también. Fabián, siempre se hace hincapié cuando se habla de recortar el gasto público o de equilibrar las cuentas, siempre se miran o se observa, se comenta, se habla de los beneficiarios de los planes sociales. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Sí, el tema es, como yo te dije en algún momento, los planes sociales van a convertirse en planes de trabajo. ¿Cómo se maneja esto? Se va a implementar a fondo dos sistemas. Primero, la auditoría de los planes sociales entre el Ministerio de Desarrollo Social y el ANSES, cruzando los datos, y después la revisión mediante universidades del cumplimiento de los planes sociales. Al que no esté en razón de cumplimiento se le quitará. Primer punto. El que no cumpla al cruzar los datos también se le quitará. Y el tema de plan social a plan de trabajo es el viejo trabajo de un puente al empleo, en el cual el plan social se le va a otorgar a la empresa el monto para que pague la diferencia entre el valor del plan social y el sueldo de convenio. ¿Sí? La empresa va a pagar las cargas sociales por lo que paga, más obra social y ART completa, y por un año lo van a mantener. En caso que alguien lo despidan, con el simple telegrama, se presenta y lo vuelve a cobrar. Esto es lo que nadie había dado por claro. Bueno, ahora quedó claro, durante la rueda de prensa, durante las preguntas ayer, y creo que va a tener una combinación muy activa con el ministro de Desarrollo Social, Zabaleta. Desde ese punto de vista, creo que vamos encaminados a pasar. A ver, tengamos en cuenta algo. Sí. Tengamos en cuenta. Los planes sociales al 2015 eran 300.000. En 2019 eran 1.300.000. Cuando dijeron en septiembre del año pasado que no querían planes, querían trabajo digno, surgió el tema de un puente al empleo en octubre, y lo primero que dijeron es, ¿cómo le van a dar nuestra plata a los empresarios oligarcas? Palabras textuales te estoy diciendo, ¿eh? Sí. A lo cual surgió el tema de cómo le van a dar plata a las empresas. Las empresas no tienen que pagar. Sí, la empresa te tiene que pagar, pero tienes que darle un beneficio a la empresa y que vos no lo pierdas el plan social. Es lo mismo que se generó en el momento que estuvo Roberto Labaña, en lo que era la caída de la vieja planta de tractores de Sanelo, en Las Varillas, Córdoba, diciéndolo en
porteño, o si lo decimos cordobés, en Las Marías, Córdoba, que dejó de trabajar, empezaron a empezó a trabajar como cooperativa, y después, como tenían planes, cuando lo constituyeron en la empresa, los planes pasaron a la nueva empresa y la empresa pagaba la diferencia de salario. ¿Sí? Es lo mismo. O sea que es un sistema aprobado que sirve. Yo agregaría como punto adicional, pero esta ya es una posición mía, que aquel que no recibe, que rechaza el trabajo, se le quita el plan social. O si rechazas un trabajo de 85.000 pesos porque cobras 18, es en realidad porque los 18 no lo necesitas. ¿Sí? Pero ese soy yo, que soy un poco drástico. Y creo que estamos bien encaminados. Bien. ¿Los planes sociales tienen que pertenecer a las agrupaciones políticas o tienen que pertenecer? No. Los planes sociales es un momento de emergencia y lo tiene que trabajar en forma directa el Estado con los beneficiarios, con la gente. No tiene que haber intermediarios de agrupaciones políticas ni de movimientos, ¿sí? Cuando vos generás agrupaciones o movimientos intermediarios, lo único que hacen es hacer con la plata de la gente. Y cuando se queda con la plata de la gente, es plata mala vida. Entonces, si es plata mala vida, básicamente no te digo estar a un nivel de delincuente, pero es bastante similar. Bien. Entonces, desde ese punto de vista, le estás sacando, a ver, que te saquen 200, 500, 1.000 pesos de un plan de 18.000 pesos significa que digas que vos no vas a comer. O sea, quiere decir que te están sacando no te están sacando la plata, te están sacando la comida de la boca. Por eso no corresponde el manejo de intermediarios. Fabián, gracias, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo, por esclarecernos, y seguramente en algún momento volveremos a hablar a medida que vayan avanzando las medidas que vaya tomando el gobierno nacional en lo económico. Bárbaro, muchas gracias, José. Gracias, muchas gracias. Chau. Chao. Muy bien, queríamos tener en la mañana del día